Quiero agradecer a la persona que me introduce. Es evidente de que esto lo dice porque es amigo y se ha tomado un vaso de vino como mínimo, porque todo lo demás no es verdad. Yo quiero dar las gracias de forma especial a Adriana, porque ha hecho realmente maravillas, porque el señor de inmigración, cuando pasé ayer en la frontera en Newark, en Nueva York, cuando le expliqué lo que hacía en el viaje, estuvo a punto de no dejarme entrar en los Estados Unidos porque no lo acababa de entender muy bien, esto que viniese a San Diego, Tijuana, Tijuana aquí, luego volviese a San Diego, después a Chicago y el sábado por la tarde, si Dios quiere, estar en Barcelona. Esto ha sido gracias a Adriana y a mi secretaria que han conseguido el que me mueva de esta forma. Gracias, Adriana. A ver, el tema que nos ocupa es un tema un poquito complicado, en el sentido de que yo creo que todos los que están aquí como cirujanos van a querer que yo les diga que la cirugía metabólica sí y que se debe operar a los pacientes con índice de masa corporal por debajo de 35. Veremos qué es lo que yo les voy a decir. Creo que es importante que vean ustedes este trabajo de Bajwal, que es relativamente reciente, en el cual lo veremos más adelante, pero ven ustedes que las cifras de lo que es, mucho mejor, en las cifras de lo que es, se van a morir de calor pero me van a oír, en las cifras de lo que es la resolución de la diabetes, que en el fondo sería el punto fundamental para tratar a los pacientes de cirugía bariátrica en el paciente diabético, ven ustedes de que ni mucho menos es el 100%. Vamos a ver y vamos a hacernos una serie de preguntas. ¿Creen ustedes que la cirugía bariátrica es la solución al problema de la diabetes en estos pacientes? La segunda es, ¿dónde vamos a incorporar la cirugía bariátrica? ¿A un paciente que está con antidiabéticos orales? ¿A un paciente que tiene una curva de glucosa patológica? ¿A un paciente que lleva 20 años con insulina? La tercera pregunta es, ¿ustedes realmente creen, los cirujanos, los endocrinólogos, que he visto que había gente aquí que eran no solamente médicos, sino que, no solamente cirujanos, sino también médicos, ¿creen ustedes que curamos la diabetes? Veremos a ver si es verdad. Y la cuarta pregunta ni la vamos a mirar porque no se sabe, porque hay estudios de mortalidad en los cuales hay 2 o 3 estudios en la literatura que demuestran que lo que es mortalidad cardiovascular disminuye con la cirugía de la obesidad, pero en lo que se refiere a la diabetes todavía es un tema por dilucidar. Estos son no les cansaré mucho, que yo creo que deben estar cansados entre la paella, el vino y el calor, pero les he de decir que las cifras de diabetes, estos en nuestro país, en España, son unas cifras realmente impresionantes. Mírenlas un poco por encima, la población nuestra es alrededor de 47 millones de habitantes y esto es lo que tenemos. Pero si lo miramos en lo que se refiere a índice de masa corporal, los que más querrían de ustedes, que estoy seguro que los veo que por la parte derecha, decimos del colmillo, les sale un poco de sangre y quieren operar a todos los pacientes con diabetes, les he de decir que tienen razón, porque el porcentaje más alto de los diabéticos está con unas cifras de obesidad que no cumpliría teóricamente los criterios de lo que es obesidad mal llamada, a mi modo de ver, porque es una traducción del inglés, obesidad mórbida, que serían los criterios clásicos de índices de masa corporal por encima de 40. Ven ustedes de que estos serían los números que tendríamos en nuestro país. No está nada mal, sería 1,5 millones más de pacientes que a lo mejor podrían tener indicación para cirugía de la obesidad. Pero veamos cuál es la prevalencia, veamos la prevalencia y lo que está pasando. Lo que está pasando en el año 2000 es que este es el número de población, pero se calcula que en el 2030 habrá alrededor de 400 millones de diabéticos, cosa que no está nada mal. Para los que yo creo que serían las casas comerciales, lo que tenemos que hacer es ir a comprar rápidamente acciones de Covidien y Johnson, porque nos vamos a poner las botas. Entonces, la pregunta es la siguiente. Me comentaba Adriana de que ahora ustedes tienen un sistema de salud pública en el cual incluyen un porcentaje pequeñito de pacientes. En nuestro país, nuestro hospital es el que tiene la incorporación del número más grande del sistema de salud público que paga a nuestro hospital por paciente,
y operamos solo 220 pacientes al año de este sistema de salud. Han de saber que en España el 50% de los pacientes que se operan como mínimo se operan en la medicina privada. Y en la cirugía de la obesidad, afortunada o desafortunadamente, podemos discutirlo después, esto hace que los números vayan muy a favor de la medicina privada porque el cirujano está muy mal pagado y lo que quiere es en una intervención de una tarde ganar lo mismo que gana en un mes. Con lo cual, lo que tendríamos que hacer es un plan de implementación para operar estos 400 millones de personas. Si lo que analizamos es realmente cuál es la realmente, vamos a hablar de cirugía de verdad, no vamos a hablar de lo que hacen grupos como es en Australia, con unos resultados increíbles, pero claro, es fácil ser mejor que la dieta, no vamos a hablar de banda, pero si estuviésemos hablando de lo que es el bypass, la mortalidad del bypass en nuestras manos, en las manos que hay en como ustedes, la gran mayoría de centros que se llaman de excelencia, no es por debajo del 1%, 1% es mucho, está alrededor del 0,2%. Pero si nosotros hacemos lo que llamamos el compuesto, que sería lo que es muerte, enfermedad de tromboembolia, lo que es reintervención o que son estancias superiores a 30 días, ven ustedes de que las cifras pueden alcanzar entre el 5 y el 8%. Y esto es lo que tendríamos nosotros. Aproximadamente 70.000 de estos 1.500.000 que se deberían operar entrarían dentro del compuesto. Y la pregunta es bien fácil. ¿Ustedes creen que es aceptable un tratamiento en el cual 70.000 de los nuevos pacientes que vamos a operar de este 1,5 millones les va a pasar esto? Sería discutible. Vamos a ver qué es lo que pasa en lo aceptado. Índice de masa corporal por encima de 35 y diabetes. Esto es una indicación que hoy en día se puede hacer legalmente. El endocrinólogo dice, mal dicho, que tiene que operarse cuando está en este nivel de fracaso terapéutico. El cirujano lo que quiere es operarle, como quien dice, cuando ha hecho índice de masa corporal 35,1 y el azúcar 127. Entonces ya a quirófano. Vamos a ver si esto es verdad. Vamos a ver lo que hay en la literatura con diferentes estudios que ustedes conocen muy bien y esto es una revisión. Ven ustedes que la mayoría de trabajos que hay en la literatura, tanto de lo que es banda como lo que es bypass, pues fíjense ustedes de que hablan muy poco de lo que es la diabetes. Y este es un estudio relativamente reciente y de estudios que todos tienen menos de 10 años. Con lo cual quiere decir que la gran mayoría de cirujanos dedicados a la obesidad, esto la diabetes era como algo que tenían estos pacientes que estaban gordos y que cuando perdían peso pues dejarían de ser diabéticos. Afortunadamente esto ya no es así y ya sabemos que los pacientes que tienen una diabetes y que tienen una duración, pues por ejemplo más de 5 o 10 años de diabetes, son los que peor van a ir en lo que se refiere a la respuesta positiva a lo que es curación o remisión de la diabetes. Y si lo que vemos es que vamos a operar a los pacientes que están tomando antidiabéticos orales, dieta, o los pacientes que están tomando dosis brutales de insulina, también sabemos que los pacientes que tienen dosis de insulina muy altas probablemente son pacientes, pese a lo que dicen algunos cirujanos, no van a ser los ideales para ser operados de cirugía de la diabetes. Este estudio es clásico, es el que ha sido presidente de la sociedad y he oído hablar aquí, si te fijas en fulanito, y he oído el nombre de Phil Schauer, me parece que 3 o 4 veces, y sin embargo solamente he oído una vez el del doctor Herrera o el doctor de alguno de por aquí. Quiere decir que tenemos una mentalidad en ocasiones, y me incluyo en los hispanos, americanos, latinos, hispanoamericanos y latinos, en siempre creer que todo lo que es de fuera anglosajón suele ser muy bueno y mejor. No es exactamente verdad, porque si se fijan, lo que hace este Phil, que es amigo mío y que es una persona que yo creo que es muy serio, fíjense ustedes de lo que ve, es que los pacientes, de nuevo, repite lo mismo, que es los pacientes con la duración de la diabetes o que los pacientes que están más severamente afectados por la diabetes son aquellos pacientes que van a tener muy poca repercusión en lo que se refiere a la cirugía de la diabetes. Y dentro de este mismo estudio
vean ustedes que solamente mejoran el 63% y se resuelven el 23%. Y a esto nos atrevemos los cirujanos a decir, a romper una lanza y decir, hay que acabar con esto de cirugía bariátrica, hay que llamar cirugía bariátrica y metabólica. Vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro hospital. No nos vamos a ir a lo que hacen muy bien en los Estados Unidos, sino que vamos a ir a un país más pequeñito, que está en crisis y que es pobre y que al fin y al cabo pues, se parece mucho más a otros países que estamos cerca y nos sentimos más y hablamos la misma idioma. 540 pacientes intervenidos en este periodo, de los cuales ven ustedes que estudiamos a los diabéticos que tienen más de 6 meses de evolución y que hacen un seguimiento a estos pacientes de más de 2 años. Esto es importante. Tenemos 153 pacientes y como ocurre, y lo discutíamos también en el break, 64% se hace un bypass, 35% se hace un sleeve. Ven ustedes que definimos remisión como la glicemia por debajo de 126 y hemoglobina glicosilada por debajo de 6,5 en ausencia de tratamiento. Definimos recurrencia al que está por encima de 126 o por encima de 6,5. Veamos que el seguimiento, lo que sí que es verdad es que gracias a estar en un hospital público en el cual el paciente, el seguimiento de los que estoy hablando es prácticamente, les va a sorprender, el 100% de los pacientes, y si no están perdidos. Entonces ven ustedes aquí los datos demográficos, los analizaremos un poquito más adelante, pero ven ustedes de que vamos a ver a los que son remisión sin recurrencia y los que no tienen remisión. Veamos que son pacientes mayores, estoy hablando de los que no les sirve para nada, son pacientes que no tienen el índice de masa corporal más alto, son pacientes que tienen hemoglobina glicosilada más alta, alrededor de 9, y son pacientes que tienen una duración media de la diabetes de 10 años. Veamos qué es lo que ocurre. El tratamiento insulínico es 5 versus 70% de ellos. Vemos que es más grave, hay polineuropatía, retinopatía, hay enfermedad macrovascular y una cosa que es realmente curiosa y que siempre hay que pensar, el porcentaje de pacientes mujeres que se operan en nuestro país es 2/3 versus 1/3, que es más o menos lo que ocurre en la remisión de la diabetes. En los que no remiten es más frecuente que haya pacientes del sexo masculino. Y veamos algo que es muy importante. Entre la remisión y la recurrencia, ven ustedes de que la edad es un factor muy importante, con lo cual les he de decir, hay gente que tiene la osadía de decir, y lo hablaremos a lo mejor mañana, que el sleeve es una técnica ideal, perdón porque diga sleeve, manga es una técnica ideal para el paciente llamado añoso. Pues no lo sé, si tiene diabetes no estoy absolutamente seguro. Veamos qué es lo que, el resumen de todo esto es que la remisión de nuestros pacientes deben ser pacientes relativamente jóvenes, con una duración de la diabetes corta, con un tratamiento, diría yo, que poca o ninguna insulina, debe haber un buen control metabólico precirugía y el exceso de peso es importante, deben ser pacientes que pierdan peso, porque si bien la teoría que sabemos todos de que el paciente diabético que se le hace un bypass se cura a los 3 días de la intervención, no entendemos muy bien por qué cuando ese paciente aumenta de peso vuelve a recidivar la obesidad, la diabetes, con lo cual no está tan claro esto que dicen que es un efecto puramente hormonal. Pero si vamos a la literatura y ya nos vamos a los que saben de verdad y vamos a los estudios serios, entre comillas, verán ustedes de que las cifras son similares a las que yo les presento a ustedes. Y si nos fijamos en las características clínicas, es curioso, este maravilloso, y no quiero ser crítico porque evidentemente yo me arrodillo delante de este señor, sin duda alguna, es un estudio en el cual se habla de edad, de índice de masa corporal, pero no se contesta nada de estas preguntas. Vamos a ver el estudio de Schauer, es un estudio que lo verán ustedes adaptado cuando estaba en Pittsburgh, ahora se fue a Cleveland, no sé si se ha vuelto a mover, a lo mejor alguno de ustedes lo sabrá. Ven ustedes de que el tratamiento con insulina y las cifras
de duración de más de 10 años es lo mismo que hacemos nosotros y hay estudios, mayor edad, mayor duración, insulina, parecidos en la literatura. Entonces, la contestación, y esto tienen que estar muy contentos los Johnson y los pro cirugía, que si hay que operar a un paciente de cirugía metabólica, cuanto antes, mejor. Dentro de lo que es nuestro hospital, fíjense ustedes de que nosotros tenemos una recurrencia y una remisión en cifras que no son tan bollantes como se dice en la literatura. Vamos a ver que los pacientes que no tienen remisión son pacientes que tienen la edad de 55 años, este índice de masa corporal, el perímetro de la cintura es importante, lo que sería uno de los signos de síndrome metabólico, la duración es fundamental, con lo cual yo me atrevería a decir que estos pacientes no valen la pena porque no tenemos tiempo para operar 1.500.000, a estos pacientes excluyámoslo. Y además existen muchos factores de impacto que están estudiados en los estudios de ACOR y ADVANCE de los endocrinólogos, en los cuales hay factores como es el control glucémico sobre la enfermedad cardiovascular que no están realmente demostrados. Con lo cual, si los van a operar ustedes tarde, seamos honestos, como decía hoy la psicóloga que me ha parecido muy bien, seamos honestos y digámosle que probablemente no le va a servir para nada. ¿Qué pasa con los pacientes con índice de masa corporal? A lo mejor me alargaré 3 minutos. Índice de masa corporal por debajo de 35. De nuevo, el cirujano los quiere operar porque, claro, no hay nada más fácil que hacer un bypass a un paciente delgado. Con lo cual, al endocrinólogo, él opina que jamás se debe operar. Ni este señor tiene razón, ni este señor tiene razón. Pero lo que es seguro es que en índices de masa corporal por debajo de 35 tenemos un número de pacientes muy altos. Debemos establecer un sistema que sea mucho más efectivo del que hemos hecho ahora, porque ahora no tenemos tiempo para operar los pacientes con índices de masa corporal, al menos en España, por encima de 50. Y sin embargo, ahora queremos operar a los diabéticos delgaditos. Es seguro que el fenotipo de estos pacientes va a ser distinto y necesitamos estudios que cataloguen un poquito más estos pacientes. Y debemos hablar, claro, se puso de moda la grelina. Ahora la grelina en lo de la cirugía metabólica no tiene importancia. Tiene importancia hormonas como la GLP-1, pero si miramos las hipótesis de la GLP-1 y no les castigo, verán ustedes que la hipótesis del intestino distal, la hipótesis del intestino proximal, esto sería lo que teóricamente resolvería la diabetes. Mi pregunta es, ¿por qué si esto ya está así y el intestino distal no se modifica, por qué remite ese paciente con la diabetes? Si lo que cogemos el estudio, el último autor es Scopinaro y es un estudio muy reciente en Obesity Surgery que creo que está muy bien, pero con 343 pacientes, de todos estos autores, y lo que hacemos es lo convertimos en la realidad, porque lo que no es realidad es hacer interposición ileal con sleeve gastrectomy y al otro le hacemos la derivación, que no quiere decir que el señor De Paula, que el señor Áureo, que el señor Cohen no sean tíos geniales, pero esto son números muy pequeños en la literatura. En estos momentos las cifras reales, podemos hablar de banda con las críticas que tiene, podemos hablar de bypass, podemos hablar de derivación biliopancreática y a lo mejor podríamos hablar de banda. Con lo cual nos quedamos con 140 pacientes. Y de esto vamos a tener que decir qué es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes. Si cogemos todas estas cifras, vemos que por procedimiento lo que es la banda va a curar teniendo unos resultados, yo creo que excelentes, de estudios muy selectivos, va a curar el 74%. El por procedimiento el 100% en estos pacientes y la derivación biliopancreática en el 90%. ¿Ustedes se lo creen esto? ¿Les parece que es verdad cuando hay estudios que hablan de banda 50%, de bypass 60% y de derivación biliopancreática por encima del 85%? Con lo cual, la pregunta es, o esto está mal hecho, o resulta que estas cifras son mucho mejores que en los pacientes que tienen índice de masa corporal por encima de 35. ¿Esto haría que nosotros los operásemos antes? No lo sé.
Realmente es muy difícil, solamente estudios randomizados lo pueden decir. Lo que es seguro es que entre el mundo del cirujano que solo ve la cirugía y el endocrinólogo que es ciego, o que es corto más que ciego, y solo ve la medicación y cuidado, no me quiten al paciente, lo que es seguro es que hay que ir despacio, con cuidado. Con esto quiero decir de que las remisiones, la remisión completa, remisión prolongada, hay que saber qué estamos hablando y todos hemos de hablar, no sé si con esta definición de la Asociación Americana de Diabetes, hay que saber que en función de los años ven ustedes de que va a haber una recurrencia 5 años más tarde del 43%, eso quiere decir que el 50% de nuestros pacientes pueden llegar a tener recurrencia de esta enfermedad, con lo cual les he de decir de que la diabetes tipo 2 es una enfermedad que es quirúrgica. La contestación es, lo siento, es no. Lo que es seguro es que la cirugía es una opción. Es antidiabéticos, es insulina y es cirugía. Pero no todo diabético es indicación de cirugía. Lo que es seguro es que en estos momentos tenemos que solucionar el problema. Tenemos que decir a nuestros, perdón la expresión, malditos políticos, que lo que tenemos que hacer es que no lleguen niños que tienen 15 años en España al menos y que están pesando 120 kilos, se han de preocupar, han de quitar las malditas máquinas de bollos en los colegios y lo que tenemos que hacer es priorizar a nuestros pacientes graves. Y lo que es seguro es que nadie debería operar pacientes diabéticos con índice de masa corporal por debajo de 35 si no fuese dentro del que es un contexto de ensayos clínicos o de estudios prospectivos aleatorizados. Ya para descansarles, decirles que la cirugía de la diabetes es enorme, pero todavía tiene los pies de barro. Los cirujanos y médicos nos hemos de poner de acuerdo y además lo que digamos y esos submits que hacemos en Nueva York o en otros sitios son muy importantes para el resto del mundo. Esto es el grupo de gente y más que están detrás, porque aquí no están las enfermeras, los anestesiólogos, los camilleros, todo el mundo que trabaja y los pacientes. Y yo creo que con último, lo que pasa es que no van a tener una maravillosa música, pero por último, solamente decirles que ustedes no, pero yo vivo en la ciudad más bonita del mundo y espero que ustedes, si fuese con música sería más bonito. ¿Hay una conexión de música? ¿Tienen ganas, verdad, de ir a Barcelona? Yo les invito a todos ustedes a esta ciudad maravillosa y si quiere cerramos con un minuto que queda de vídeo. It was
Gracias.